Me divorcié de mi esposo porque ganaba menos que yo, pero 2 semanas después de irme, él ganó $3 millones en la lotería, y ya no quiere volver conmigo. Lo demandé para hacer separación de bienes, pero, como cuando nos divorciamos, yo ganaba más que él, el juez me está obligando a darle una pensión mensual. No es justo. El eco del martillo del juez todavía resuena en mis oídos, un sonido seco y definitivo que ha puesto patas arriba la lógica del universo. Estoy sentada en mi coche, en el aparcamiento del juzgado, con las manos temblando sobre el volante. No puedo conducir. No puedo pensar con claridad. Todo lo que oigo es esa frase, repetida en bucle en mi cabeza, con la voz monótona y desinteresada del juez. La corte ordena a la demandante pagar una pensión alimenticia mensual a su ex esposo, David. Una pensión. A David. Un hombre que, literalmente, podría comprar este juzgado y convertirlo en un garaje para sus coches nuevos si quisiera. Es una broma. Tiene que ser una broma de muy mal gusto. Miro mi reflejo en el espejo retrovisor. Llevo mi mejor traje, el que uso para cerrar tratos importantes. Un traje que grita poder, competencia, éxito. El mismo éxito que ahora se está usando en mi contra, retorcido en una especie de castigo grotesco. Me pasé años siendo la locomotora de nuestro matrimonio, arrastrando el peso muerto de la falta de ambición de David. Yo pagaba la hipoteca, las facturas, las vacaciones que él nunca podría haber soñado. Yo era la proveedora, la que se aseguraba de que nuestra vida tuviera una base financiera sólida. Y ahora, un sistema legal ciego y anacrónico me está castigando precisamente por eso. Me está obligando a seguir financiando la vida de un hombre que ahora es obscenamente rico. Siento una oleada de rabia tan intensa que me marea. Esto no es justicia. Es burocracia en su peor expresión. El juez ni siquiera parpadeó cuando mi abogado expuso la situación. La situación financiera actual del señor David no es pertinente al momento de la disolución del matrimonio, dijo, como si estuviera leyendo una receta de cocina. ¿No es pertinente? Es lo único que es pertinente. Se supone que la ley debe ser justa, que debe proteger a la gente. Pero aquí estoy, la única persona en esta ecuación que ha trabajado duro, que ha planificado, que ha sido responsable, y soy yo la que tiene que pagar. Mientras tanto, David, que se pasó la vida soñando despierto y comprando billetes de lotería con el dinero del supermercado que yo le daba, es la víctima que necesita mi apoyo financiero. La ironía es tan aplastante que casi me dan ganas de reír. Durante años, le rogué que aspirara a más, que buscara un trabajo mejor, que contribuyera de forma equitativa. Le dije que no podía seguir cargando con todo yo sola. Y su respuesta siempre era la misma sonrisa suave y el dinero no lo es todo. Pues mira dónde estamos ahora. El dinero lo es todo. Es el arma que él, o más bien el universo, está usando para humillarme. Se siente como un castigo deliberado y personal, no por un juez, sino por el destino mismo, por atreverme a querer más, por atreverme a dejar a un hombre que era un lastre para mis ambiciones. Saco mi teléfono y veo las noticias. Un artículo sobre un inversor tecnológico, una mujer, que acaba de cerrar una ronda de financiación multimillonaria. Solía inspirarme en estas historias. Ahora solo siento una amarga solidaridad. Me pregunto si a ella también, si alguna vez decidiera dejar a un marido menos exitoso, el sistema le haría esto. ¿La obligarían a entregar una parte de su imperio ganado con tanto esfuerzo a alguien que simplemente estuvo ahí, existiendo? No es justo. No hay otra palabra para describirlo. Es una estafa legalizada, y yo soy la única que parece verlo. Para entender por qué esto es tan profundamente injusto, hay que entender cómo era nuestro matrimonio. Nunca lo vi en términos románticos de, hasta que la muerte nos separe. Yo soy una persona práctica. Vi nuestro matrimonio como una sociedad, una empresa conjunta. David y yo, S.L. Cuando nos casamos, yo era la socia con la visión y el capital de esfuerzo. Él era el socio con buenas intenciones. Tenía un corazón de oro, sí, pero en el mundo de los negocios, un corazón de oro no paga las facturas. Yo tenía un plan de carrera, objetivos de ingresos, una estrategia de inversión. Él tenía sueños. Sueños vagos y poco prácticos sobre escribir una novela o abrir un taller de carpintería para conectar con la comunidad. Desde el principio, nuestro balance financiero estuvo completamente desequilibrado. Yo ascendía en mi empresa, mis ingresos se duplicaban, luego se triplicaban. Mientras tanto, David se mantenía en su trabajo de oficina de nivel medio, sin aspiraciones de ascender, contento con su sueldo modesto que apenas cubría sus propios gastos personales. Yo cubría la hipoteca de nuestra bonita casa, el coche, los seguros, las vacaciones, todo. Lo veía como una inversión a largo plazo. Estaba invirtiendo en nuestra sociedad, asumiendo que en algún momento mi socio empezaría a rendir, a aportar un valor tangible. Pero eso nunca sucedió. Mis conversaciones sobre el futuro eran sobre planificación financiera,
diversificación de activos, maximización de nuestro potencial de ingresos. Las suyas eran sobre la trama de su novela o sobre un nuevo tipo de ensamblaje de madera que había visto en Internet. Era como si habláramos dos idiomas diferentes. Yo hablaba el lenguaje del éxito y la ambición, y él hablaba el de la pasión y la mediocridad cómoda. El resentimiento empezó a crecer en mí, lentamente al principio, como una mala hierba. Me sentía como la CEO de una empresa cuyo cofundador se pasaba el día en la sala de descanso hablando de sus hobbies en lugar de buscar nuevos clientes. Cada vez que intentaba hablar con él sobre esto, me miraba con esa expresión de perro apaleado y decía, «Pero somos felices, ¿no?» Y esa pregunta me volvía loca. ¿Felices? Yo no era feliz. Estaba estresada, sobrecargada y profundamente frustrada. Sentía que mi potencial estaba siendo limitado por su falta de empuje. Él era un ancla, no un compañero de equipo. Yo quería construir un imperio, y él estaba contento con mantener a flote un pequeño bote de remos. La gente de fuera nos veía como una pareja ideal, la mujer exitosa y el marido amable y solidario. No veían la realidad, la inversora frustrada y el activo de bajo rendimiento que se negaba a revalorizarse. Al final, me di cuenta de que mi inversión no iba a dar frutos. Había invertido años de mi vida y cientos de miles de dólares de mis ingresos en una empresa fallida. No podía seguir haciéndolo. Mi resentimiento se había convertido en una barrera insuperable entre nosotros. Ya no lo veía como mi marido, sino como mi peor decisión financiera. Y en mi mundo, las malas decisiones financieras hay que cortarlas de raíz, por muy doloroso que sea. Tomé la decisión de divorciarme de la misma manera que tomo todas las decisiones importantes en mi vida, con lógica, eficiencia y un análisis de coste-beneficio. El coste emocional de seguir en esa sociedad desequilibrada superaba con creces cualquier beneficio percibido. Era hora de disolver la empresa. Elegí un domingo por la tarde para hablar con él, después de haber preparado mis puntos clave, como si fuera a presentar un informe trimestral a la junta directiva. Quería que fuera limpio, rápido y que dejara poco espacio para el drama emocional. Me senté con él en la mesa del comedor, la misma que yo había comprado, y le expuse los hechos. Le hablé de nuestro desequilibrio financiero fundamental, de nuestros objetivos de vida divergentes, y de la insostenibilidad del modelo de negocio actual. Usé esa terminología a propósito. Quería que entendiera que esto no era un arrebato emocional, sino una conclusión lógica, el resultado inevitable de años de datos. Él me miraba, con los ojos muy abiertos, completamente perdido. No entendía los números. Nunca los entendió. Su reacción fue exactamente la que esperaba, confusa y puramente emocional. «Pero, ¿yo te quiero?», dijo, como si eso fuera un argumento válido en esta discusión. Intenté explicarle con paciencia que el amor no paga una hipoteca ni financia una jubilación cómoda. Le dije que necesitaba un socio, no un dependiente. Que merecía a alguien que estuviera a su nivel, que compartiera su visión. En mi mente, le estaba haciendo un favor, liberándolo para encontrar a alguien que apreciara sus sueños, en lugar de verlos como pasivos en una hoja de balance. Se negó a aceptar la realidad. Lloró. Me rogó. Prometió cambiar, buscar un trabajo mejor, tomárselo más en serio. Pero era demasiado tarde. La decisión estaba tomada. Para acelerar el proceso y evitar el desorden de los abogados, le propuse un divorcio de mutuo acuerdo. Yo redacté los papeles. Fui, en mi opinión, increíblemente generosa. Le dejé quedarse con el coche, que ya estaba pagado, por mí, y la mayoría de los muebles. Lo vi como un paquete de indemnización, una última inversión para asegurar una salida limpia y rápida. Él solo tenía que firmar. Al final, lo hizo. Derrotado y con el corazón roto, firmó los papeles. Mientras lo hacía, le dije, «David, esto es lo mejor para los dos. Ahora eres libre de perseguir tus pasiones sin la presión de mis expectativas». Lo dije con sinceridad. Creía que le estaba dando el regalo de la libertad. Estaba cerrando un capítulo de mi vida que se había convertido en una carga, y esperaba que él hiciera lo mismo. Me sentí aliviada, como si acabara de deshacerme de una acción que no paraba de caer en picado. Por fin, era libre para construir mi futuro sin que nadie me frenara. Las 2 semanas que siguieron a la firma del divorcio fueron como un soplo de aire fresco. Me mudé a un apartamento moderno en el centro, cerca de mi oficina. Me sentía ligera, liberada. Cada decisión era mía. Ya no tenía que preocuparme por si a David le gustaría el nuevo cuadro que compré o si el presupuesto del mes se vería afectado por uno de sus caprichos. Por primera vez en años, sentí que mi vida y mis finanzas estaban completamente bajo mi control. Estaba en la cima del mundo, con mi carrera en pleno ascenso y libre de la única mala inversión que había hecho en mi vida. Y entonces, todo cambió. Estaba en el gimnasio una mañana, viendo las noticias en una de las pantallas mientras corría en la cinta. Y vi su cara. La cara de David,
sonriendo de oreja a oreja, sosteniendo un cheque gigante de cartón. Al principio, mi cerebro no procesó la imagen. Pensé que era un anuncio. Pero entonces leí el titular en la parte inferior de la pantalla: residente local gana el premio mayor de $3 millones de la lotería. Casi me caigo de la cinta. Era él. Mi David. El hombre que se gastaba $5 cada semana en esos estúpidos billetes, como yo los llamaba. Y había ganado. Mi primer sentimiento no fue alegría por él. Fue un shock helado, seguido de un cálculo rápido y furioso. El activo de bajo rendimiento, el que acababa de liquidar por casi nada, se había convertido de la noche a la mañana en una empresa unicornio. El hombre que yo consideraba un lastre financiero era ahora millonario. Y yo me había quedado fuera. El divorcio se había finalizado hacía solo una semana. Legalmente, no tenía derecho a nada. La injusticia de la situación era cósmica, casi ridícula. Después del shock inicial, mi mente estratégica se puso en marcha. Esto lo cambiaba todo. El desequilibrio fundamental que había causado nuestra ruptura ya no existía. De hecho, ahora la balanza se inclinaba a su favor. Decidí que tenía que hablar con él. No por el dinero, por supuesto. Eso sería vulgar. Lo enmarqué en mi mente como una oferta de fusión estratégica. Ahora que por fin estábamos en el mismo nivel financiero, podíamos lograr todo lo que yo siempre había querido. Podríamos ser una verdadera pareja poderosa. Con mi visión para los negocios y su capital recién adquirido, podríamos construir un imperio. Lo llamé y le propuse que nos viéramos. Fui a su antiguo apartamento, el que ahora parecía pequeño y cutre en comparación con su nueva fortuna. Le expuse mi propuesta. Le hablé de nuestro potencial combinado, de cómo su suerte y mi inteligencia podían crear algo increíble. Le dije que mi decisión de divorciarme había sido un error, una reacción a una situación que ya no existía. Estaba dispuesta a perdonarlo, a volver y a empezar de nuevo, ahora como verdaderos iguales. Su respuesta fue tranquila, fría y absolutamente demoledora. No, gracias, dijo. Estoy muy bien así. Se negó a ver la lógica, el increíble potencial. Su rechazo no fue una decisión de negocios. Fue un acto de rencor infantil. Y eso nos lleva de vuelta al presente, a la estupefacción y la rabia que siento sentada en este coche. La negativa de David a aceptar mi lógica y generosa oferta de fusión fue lo que me obligó a tomar acciones legales. Si él no iba a ser razonable, entonces el sistema judicial tendría que obligarlo a serlo. Mi demanda no era por avaricia, como su abogado intentó pintarla. Era una reclamación legítima de mi participación en un activo que yo había ayudado a cultivar durante años. Es una cuestión de principios. Pensemos en esto lógicamente, como una inversión. Durante nuestro matrimonio, ¿quién pagó la mayoría de las facturas? Yo. ¿Quién proporcionó el techo bajo el cual él vivía? Yo. ¿Quién cubrió los gastos del día a día, liberando su modesto sueldo para sus hobbies y sus gastos personales? Yo. Y dentro de esos gastos estaban esos $5 semanales para sus billetes de lotería. Básicamente, yo financié la compra del billete ganador. El dinero que él usó era, en esencia, un subsidio mío. Por lo tanto, el premio no es solo suyo. Es el retorno de mi inversión a largo plazo. Durante años, yo fui su red de seguridad, su patrocinadora. Mi éxito le permitió vivir una vida cómoda sin la presión de tener que luchar por ella. Le di la estabilidad y el tiempo libre para soñar. Moralmente, y debería ser legalmente también, una parte de ese premio me pertenece. Es mi dividendo por años de paciencia y apoyo financiero incondicional. Pero el juez no vio nada de eso. Vio una línea de tiempo simple: nos divorciamos, y luego él ganó. Ignoró por completo los años de inversión que precedieron a ese momento. Y ahora, la humillación final. No solo me niegan lo que es mío por derecho, sino que me obligan a pagarle a él. A un millonario. El sistema está castigándome por haber sido la proveedora. Si los roles se hubieran invertido, si yo hubiera sido la que se quedaba en casa soñando y él el ejecutivo de altos ingresos, ¿alguien dudaría en darle una parte de mi premio? Por supuesto que no. La sociedad lo esperaría. Pero como soy una mujer exitosa, se espera que simplemente acepte esta injusticia y siga adelante. Esto va más allá de David. Se trata de un sistema que está fundamentalmente roto. Un sistema que penaliza la ambición femenina y recompensa la pasividad masculina. Salgo del juzgado no solo sintiéndome estafada por mi exmarido, sino traicionada por la misma justicia que se supone que debe ser ciega. Mi caso no era complicado. Era simple. Yo invertí, y merezco mi parte del retorno. Cualquier otra conclusión es, sencillamente, una locura. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, tengo que admitirlo. Esta es la confesión de una gold digger más elocuente que he leído jamás.
Describes tu matrimonio como una transacción comercial, a tu marido como un activo de bajo rendimiento y tu intento de volver con él como una oferta de fusión. Y ahora estás indignada porque el sistema legal, que se basa en hechos, te divorciaste antes de que él ganara, no reconoce tu inversión. La audacia es increíble. No es injusto, es la consecuencia directa de tratar a un ser humano como una acción de bolsa. Respuesta de la OP: es fascinante cómo la gente recurre a insultos como gold digger cuando una mujer habla abiertamente de finanzas en una relación. Todas las relaciones son, en cierto nivel, una sociedad. Yo fui la única que invirtió capital real y esfuerzo en la nuestra. Mi lenguaje no es de audacia, es de claridad. Utilizo términos de negocios porque son precisos. Él era una mala inversión para mi futuro, y la decisión de divorciarme fue acertada en ese momento. La situación cambió drásticamente, y mi intento de renegociar los términos fue lógico. El sistema no está siendo objetivo, está ignorando el contexto de años de mi apoyo financiero. Usuario anónimo 2, moralmente, una parte de ese premio me pertenece. No, moralmente no te pertenece absolutamente nada. Lo dejaste porque no tenía dinero ni ambición. Fin de la historia. El hecho de que ganara la lotería después no cambia la razón por la que te fuiste. De hecho, la refuerza. Te fuiste por dinero, y ahora quieres volver por dinero. Y el juez te obliga a pagarle una pensión porque, según la ley que tú misma invocaste al divorciarte, el cónyuge con mayores ingresos apoya al de menores ingresos. Jugaste un juego estúpido y ganaste un premio estúpido. Respuesta de la OP: no me fui por dinero. Me fui por la falta de un socio equitativo. Se trataba del desequilibrio, de la falta de esfuerzo por su parte. Era una cuestión de principios. Y sí, la pensión es la ley, pero la ley se supone que debe tener sentido común. ¿En qué universo tiene sentido que una persona con un patrimonio neto de $100.000 le pague una pensión a alguien con un patrimonio de 3 millones? La ley se está aplicando de forma ciega y sin lógica, castigándome por mi éxito previo. No es un premio estúpido, es una perversión de la justicia. Usuario anónimo 3, el verdadero problema aquí es tu incapacidad para ver a tu exmarido como una persona. Era un activo, una mala inversión, un lastre. Nunca lo viste como tu compañero, David. Y ahora te sorprende que, cuando de repente tienes interés en fusionarte con él, te rechace. Probablemente sea la primera vez en años que se siente valorado por sí mismo y no por su potencial de ingresos. El hecho de que te esté devolviendo el golpe a través del sistema legal que tú misma iniciaste es, sinceramente, una especie de justicia poética. Respuesta de la OP: por supuesto que lo veía como una persona. Una persona a la que apoyé, cuidé y financié durante años. ¿Eso no cuenta como verlo? Le di una vida cómoda que él no podría haberse permitido solo. Lo que no podía seguir haciendo era sacrificar mi propio futuro por su falta de iniciativa. Y no me está devolviendo el golpe. Él está explotando una laguna legal absurda por puro rencor. Un hombre con un mínimo de decencia habría renunciado a esa pensión. Su decisión de aceptarla solo demuestra el tipo de carácter que tiene, y valida aún más mi decisión original de dejarlo. Actualización 1. Ha pasado un mes desde el veredicto, y la realidad de esta pesadilla burocrática ha empezado a materializarse. Los comentarios aquí, en su mayoría, han sido predeciblemente simplistas y crueles. Me llaman gold digger, me acusan de no tener corazón. Es fácil lanzar esas piedras desde el anonimato de Internet, sin entender lo que es construir una carrera desde cero, ser la única persona responsable en una relación durante años, y luego ver cómo todo tu esfuerzo se vuelve en tu contra. Nadie aquí entiende el concepto de sweat equity, el valor del propio esfuerzo y sacrificio. Yo invertí años de eso en David, y ahora la ley dice que no vale nada. La humillación llegó por correo postal la semana pasada. Una notificación oficial de mi banco. El primer pago de la pensión se había deducido automáticamente de mi cuenta. Ver esa transacción en mi estado de cuenta fue como una agresión física. Mi dinero, ganado con mis largas horas en la oficina, mis viajes de negocios, mi estrés, transferido directamente a la cuenta bancaria de un multimillonario. Sentí ganas de vomitar. Es como si el gobierno me estuviera robando para dárselo a los ricos. Cada mes, una parte de mi sueldo se destinará a financiar la vida de lujos de un hombre que se niega a trabajar, ahora no por falta de ambición, sino por un golpe de suerte absurda. Para empeorar las cosas, hablé con un amigo en común, Mark, que todavía ve a David de vez en cuando. Quería saber qué estaba haciendo con el dinero. ¿Lo había invertido? ¿Había contratado a un asesor financiero? La respuesta casi me hace tirar el teléfono por la ventana. Según Mark, David usó una buena parte del dinero para comprar un viejo almacén en las afueras y lo está convirtiendo en un taller comunitario. El mismo estúpido sueño del que hablaba durante años. Aparentemente,
enseña carpintería gratis a jóvenes del barrio y organiza talleres de hazlo tú mismo los fines de semana. Mark lo contaba como si fuera un acto noble, la obra de un santo. Yo solo podía oír el sonido de cientos de miles de dólares quemándose en una hoguera de idealismo inútil. Está dilapidando el capital, le grité a Mark. En lugar de invertirlo, lo está regalando. Mark no lo entendió, claro. Mi frustración llegó a un punto crítico y llamé a mi abogado. Le exigí que presentara una apelación, que luchara contra esta locura. Su respuesta fue desalentadora y, francamente, patética. Me explicó con un tono cansado que una apelación sería costosa, que las posibilidades de éxito eran casi nulas porque la ley era clara sobre la cronología de los hechos. Dijo que luchó todo lo que pudo. Luchó. Apenas pareció presentar una defensa coherente. No supo argumentar el concepto de inversión a largo plazo ni el principio de equidad moral. Era un incompetente. Lo despedí en el acto. Si el sistema legal no va a luchar por mí, tendré que encontrar a alguien que sí lo haga, cueste lo que cueste. No dejaré que me derroten tan fácilmente. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, cada actualización te hace parecer peor. Tu exmarido está usando su dinero para ayudar a su comunidad, un sueño que tuvo incluso cuando no tenía nada, y tu única reacción es que está dilapidando el capital. Esto demuestra que nunca te importó su felicidad o sus sueños, solo su potencial de generar ingresos. El hecho de que sea una buena persona solo te enfurece más porque hace que tu visión transaccional del mundo parezca aún más vacía. Respuesta de la OP, ayudar a la comunidad, es una forma bonita de decir irresponsabilidad financiera. ¿Qué legado va a dejar ese taller cuando el dinero se acabe? Ninguno. Si lo invirtiera de forma inteligente, podría crear una fundación, generar intereses y ayudar a la gente a perpetuidad. Pero no, él elige la gratificación instantánea y la apariencia de santidad. No me enfurece que sea una buena persona, me enfurece su falta de visión. Es la misma mentalidad a corto plazo que me frustró durante todo nuestro matrimonio. Usuario anónimo 5, despediste a tu abogado porque te dijo la verdad. La ley no se basa en equidad moral, subjetiva o en tu concepto personal de inversión matrimonial. Se basa en hechos y plazos. Te divorciaste. Fin del activo compartido. Tu negativa a aceptar esta realidad te va a costar una fortuna en nuevos honorarios legales para que otro abogado te diga exactamente lo mismo. Estás tirando el dinero bueno detrás del malo. Respuesta de la OP, despedí a mi abogado porque era un conformista. Un buen abogado no solo te dice cuál es la ley, busca la forma de argumentar tu caso dentro de ella, busca los ángulos, lucha por su cliente. Él simplemente se rindió. No estoy tirando el dinero, estoy invirtiendo en mi propia defensa contra un sistema absurdo. A veces hay que luchar por un principio, incluso si es cuesta arriba. La rendición no está en mi ADN. Usuario anónimo 6, el pago de la pensión te duele tanto no por el dinero en sí, probablemente sea una fracción de tus ingresos, sino porque es un símbolo de tu pérdida total de control y poder sobre David. Durante años, tú tenías el poder financiero. Ahora él tiene tanto dinero que ni siquiera necesita el tuyo, pero la ley te obliga a dárselo de todos modos. Es la humillación lo que no puedes soportar. Él ha ganado en el único juego que te importaba. Respuesta de la OP, por supuesto que es la humillación. Es una humillación impuesta por el Estado. No es un juego que él haya ganado, él no hizo nada para merecerlo más que comprar un trozo de papel. Yo construí mi éxito. Él se sentó a esperar que la suerte le cayera del cielo. El hecho de que el sistema recompense su pasividad y castigue mi esfuerzo es la definición de injusticia. Y sí, voy a luchar contra ello con todo lo que tengo. Actualización final. Los últimos meses han sido un infierno de reuniones con nuevos abogados, cada uno más caro y más pesimista que el anterior. Todos me decían lo mismo con distintas palabras: la ley es la ley, el tiempo es el tiempo. Mi caso era un caso de manual, sobre por qué es crucial finalizar todos los asuntos financieros antes de que un divorcio sea definitivo. Mientras tanto, cada día 1 del mes, la notificación de la transferencia bancaria aparecía en mi teléfono, un recordatorio punzante y mensual de mi impotencia. Me estaba preparando para hacer el tercer pago, rumiando sobre la injusticia, imaginando a David en su estúpido taller, cubierto de serrín y santurronería. Fue entonces cuando llegó la carta. Un sobre grueso y de aspecto oficial de un bufete de abogados que no reconocí. Mi corazón se hundió. Asumí que David me estaba demandando por algo más, quizás por difamación después de mi conversación con Mark. Con manos temblorosas, la abrí, esperando lo peor. Pero no era una demanda. Era una notificación legal, sí, pero su contenido era tan inesperado que tuve que leerla 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. La carta, redactada en un lenguaje legal frío e impersonal, declaraba que el cliente del bufete, David,
renunciaba formal y unilateralmente a todos los pagos de pensión alimenticia, presentes y futuros, a los que tenía derecho según la orden judicial. El documento ya había sido presentado ante el tribunal, haciendo la decisión irrevocable. Pero eso no era todo. Adjunto a la carta, había un cheque personal. Un cheque de la cuenta privada de David, extendido a mi nombre. La cantidad era exactamente la suma de los 2 primeros pagos de pensión que yo le había hecho. Me quedé mirando el cheque. Mi nombre, escrito con su caligrafía familiar y ligeramente desordenada. La cantidad, precisa hasta el último céntimo. Y no sentí alivio. No sentí una oleada de victoria. Sentí la bofetada más sonora y humillante de toda mi vida. Esto no era un acto de paz. No era un gesto de buena voluntad. Era un movimiento de poder. Era él, desde su nueva posición de riqueza incalculable, diciéndome de la forma más clara posible: tu dinero es tan insignificante para mí que ni siquiera me molestaré en cobrarlo. De hecho, te lo devuelvo. No lo necesito. No te necesito. Todo este tiempo, había estado luchando una guerra que solo existía en mi cabeza. Mi batalla legal, mi indignación, mi sentido de la injusticia, para él, todo era ruido de fondo. Un pequeño inconveniente que ahora estaba barriendo de su camino con un simple gesto de su mano. La pensión, que para mí era un símbolo de humillación y robo, para él era tan trivial que me la devolvía como si fuera un donativo a la caridad. Me despojó de mi única conexión con su nueva vida, mi último punto de apoyo. Ya no era la ex esposa amargada que le pagaba a regañadientes, ahora era solo una extraña a la que le había devuelto un dinero que, para él, era calderilla. Estoy aquí, en mi lujoso apartamento, sosteniendo un cheque que me quema los dedos. Mi lucha ha terminado, pero he perdido de la forma más absoluta posible. No en un tribunal, sino en el campo de batalla del valor y la relevancia. Él, con su taller comunitario y su desdén por el capital, me ha demostrado que en su nuevo mundo, mi dinero, la base de toda mi identidad y la vara con la que me di su valía, no vale absolutamente nada. Y me doy cuenta, con una amargura que me ahoga, que quizás nunca lo valió. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7, vaya. Le diste a tu exmarido el jaque mate definitivo. No con malicia, sino con amabilidad. Te quitó el arma de la mano, la pensión, y te demostró que el dinero, que era tu Dios, es solo una herramienta para él. Una herramienta que usa para ser feliz y ayudar a otros. Esta es la lección de humildad más brutal que he visto nunca. La pregunta es, ¿aprenderás de ella? Respuesta de la OP: no lo llamen amabilidad. Fue un acto de poder calculado. Fue condescendencia en su forma más pura. No es una lección de humildad, es el insulto final. Usó su dinero para ponerme en mi lugar, para demostrarme que él está en un plano superior. No hay nada noble en eso. Es la misma dinámica de poder de siempre, solo que ahora él tiene las mejores cartas. No he aprendido nada, excepto que el que tiene el oro hace las reglas, incluso las reglas de la moralidad. Usuario anónimo 8, te devolvió el dinero. Te liberó de la obligación. Te dio exactamente lo que decías que querías. Y aún así, lo ves como un ataque. Esto demuestra que nunca se trató del dinero. Se trataba de tu ego. No podías soportar que él ganara. Y ahora que te ha mostrado que ni siquiera está jugando tu juego, estás más furiosa que nunca. Él siguió adelante. Tú sigues atrapada en el día en que te divorciaste. Respuesta de la OP: por supuesto que estoy furiosa. ¿Se supone que debo estarle agradecida por devolverme mi propio dinero después de la humillación pública? No me liberó, me despidió. Me dejó claro que no soy nada para él, ni siquiera una molestia financiera. Y no estoy atrapada. Simplemente estoy viendo la situación con claridad, sin el velo del sentimentalismo barato que todos ustedes parecen admirar. Usuario anónimo 9, esta es la conclusión perfecta para tu historia. Tu matrimonio, tu divorcio, tu demanda, todo se basaba en el valor monetario. Y al final, tu exmarido te ha demostrado que tu valor monetario para él es cero. De hecho, es negativo, ya que tuvo que gastar dinero en abogados para devolvértelo. Rompiste la sociedad y él ahora es el accionista mayoritario de su propia vida, una vida en la que tú ya no tienes participación alguna. Fin de la transacción. Respuesta de la OP: fin de la transacción. Supongo que sí. Tienen razón en una cosa. Todo esto ha sido un cálculo de pérdidas y ganancias. Y parece que, al final, he perdido más de lo que jamás imaginé que estuviera en juego. No solo el dinero, todo lo demás.